Una de las cosas que primero fomentamos nosotros en la campaña justamente es mejorar los hábitos alimentarios, porque nosotros tenemos una alta incidencia por la ingesta de carnes ahumadas, carnes procesadas. A todos nos gusta el asado, Sí. y eso forma parte de un factor predisponente. Las dietas que están recomendadas para este tipo de patologías son ricas en fibras, en verduras, frutas, legumbres, semillas, y bajar el consumo de carnes rojas y procesadas, los embutidos. La carne blanca obviamente es recomendable, y los fermentados. Y obviamente también dentro de las medidas de prevención está la actividad física regular, también está recomendada como medio de prevención. Y entonces por eso es que probablemente en nuestro país haya alta tasa de prevalencia de cáncer de colon. Hay un registro: en el 2018 fallecieron 7.500 personas durante el 2018 por el cáncer de colon. Ujú. Y No, este factor de la alimentación, doctor, creo que es importante de trabajarlo, no solamente con ustedes, los gastroenterólogos, sino también con el resto del equipo de salud, los nutricionistas y demás, porque incluso hay investigaciones que hablan de la cantidad de carne que consume por año cada argentino, y son cifras que en ningún otro país se dan. Sí, es así, totalmente, es así. La alimentación es un problema. A ver, si hablamos de la obesidad, Claro. se considera una pandemia, la obesidad. Sí. El tema de la alimentación es un tema aparte, pero sí tiene que ver probablemente en parte con nuestra forma de alimentar, y en parte algo que por lo menos por eso estamos haciendo la campaña. Este tumor es evitable o prevenible. Ujú. Eso quiere decir que si uno toma la determinación de empezar por los controles, probablemente encuentre la lesión precursora del tumor y la retire. Entonces no hay posibilidad del tumor. Pero lamentablemente 7 de cada 10 argentinos que tienen indicación no se hacen los estudios. Entonces, realmente el impacto en la concientización que estamos intentando lograr es ese. Es por eso que en el día de hoy se van a iluminar muchos monumentos. Tengo entendido que hace 2 o 3 días se está iluminando ahí en Jujuy de color azul el monumento. Hoy se va a iluminar el obelisco, la Floralis, la Usina del Arte acá, en distintos puntos del país también, en representación de el lazo azul que representa la prevención del cáncer de colon. Entonces, lo que tenemos que tratar es justamente tratar de concientizar a la población de que debe estudiarse. Bien, y vamos a ese punto, doctor. ¿Quién debe hacerse el chequeo para poder conocer si es que vive con cáncer colorectal o no, o cuáles son los síntomas a los cuales tienen que llevar a la consulta? Bueno, en general, hombres y mujeres a partir de los 50 años, todos. Uh-huh. Sin síntomas y con síntomas. O sea, no hay que esperar ningún síntoma. Los síntomas, lamentablemente, ya son tardíos, ¿sí? Entonces, a partir de los 50 años y cada 10 años, hombres y mujeres. Si hay antecedentes en la familia, ya los controles deberían empezar a los 40 años, y son cada 5 años, o inclusive antes, dependiendo del antecedente en la familia, porque hay antecedentes de muchos pólipos, por ejemplo, que es la lesión precursora. En ese caso, por ahí las indicaciones son antes, pero son casos muy particulares. El general, la recomendación es a partir de los 50 años, hombres y mujeres. Así como la mujer entiende que tiene que ir al ginecólogo anualmente, por más que no tenga ningún tipo de síntomas, se tiene que hacer el Papá Nicolau, se tiene que hacer la mamografía. Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces es importante, y si se toman las medidas de prevención, directamente se evita. No es que está haciéndose alguna punción o alguna cirugía. Y con respecto a cirugía, esta lesión polipoidea que te comentaba es la lesión precursora. Uno tiene tiempo de tratarla
esa lesión, se estima que la historia natural son aproximadamente entre 5 y 10 años para que se desarrolle el cáncer a partir de ese pólipo, que es como una carnecita crecida. A partir de que se desarrolla el cáncer, está en la etapa, digamos, precoz, que el cáncer está limitado exclusivamente a la mucosa del colon. Uno podría ir retirarlo con una colonoscopía, o si ya avanzó un poco más, habría que hacerlo por una cirugía. Pero la tasa de curación de este tipo de lesión en estadio temprano, que es lo que estamos hablando acá, sí, es superior al 95% a los 10 años, a los 5 años. Bien, entonces, una tasa altísima. Claro, bueno, a eso me refiero. La verdad es que entender que fallecen 20 personas por día por una enfermedad que es absolutamente prevenible, cuesta entenderlo. Entonces también, aparte de falta de buena alimentación, pasa por irresponsabilidad. Los médicos estamos permanentemente tratando de hacer ruido con respecto a la prevención del cáncer de colon. Otros países ya se ha asumido un poco más, y las tasas de compliance, de adherencia a la pesquisa es mucho más alta. Acá nos aventaja, por ejemplo, el cáncer de mama lleva mucho más tiempo en la prevención y se ha asumido mucho más. Bueno, lo que estamos intentando es justamente tratar de concientizar a la población de que hay que hacer los controles. Lamentablemente la gente también mira por otro lado, y un poco de temor al estudio por todos los mitos que tiene existen. Entonces eso limita un poco el tema de la prevención. Exacto, y estamos hablando de la colonoscopía ahí, doctor, porque y justamente lo quería llevar a ese punto, porque a mí me ha tocado escuchar amigos, familiares, que cuando el médico les sugiere, mirá, habría que hacer este estudio por determinado motivo, y la verdad que no les parece nada agradable, evitan hacerlo, y incluso la postergan, no un mes, por años lo llegan a postergar. Sí, ahí es donde viene el problema. Hay dos métodos. Uno es el test de sangre oculta en materia fecal, que es un examen de la materia fecal donde determina si hay hemoglobina, si hay glóbulos rojos. Es un método más bien poblacional y sirve para hacer algo más poblacional y hacer un rastrillaje, y a partir de ahí también poder indicar estudios. Desde que puede acceder a la colonoscopía es mucho más completa porque es más precisa, los pólipos planos por ahí no sangran, o inclusive en el momento de la colonoscopía el pólipo se retira y se termina el problema. La colonoscopía es un procedimiento sencillo, tiene cierta invasividad, pero es muy sencillo. Lo más complejo de la colonoscopía por ahí es la preparación, que hay que tomar una purga antes para limpiar el colon, que por ahí es la parte más sacrificada del estudio, y el estudio se hace con una sedación, que es una sedación placentera. El paciente se despierta con la sensación placentera. Todo aquel que se hace una colonoscopía dice, al final lo único sacrificado es la preparación, porque el estudio en sí, con la sedación, no da dolor, no da incomodidad, uno no tiene vergüenza. Sé que los hombres somos mucho más reticentes a eso. La verdad es que no genera absolutamente ninguna incomodidad y permite, si está el pólipo, retirarlo y evitar el problema futuro. Sí, y eso creo que ese punto creo que hay que seguirlo trabajando, que hay que buscarle, ¿no? Toda una vuelta para mostrarle a la población que además como método de diagnóstico es muy importante y puede marcar, digamos, situaciones que tal vez no generan grandes síntomas, y que por lo cual uno dice, no, pero ¿para qué? Si yo estoy bien, no tengo un síntoma, porque lamentablemente uno tiene incorporada esta idea en la cabeza, que hasta que no me duela algo es porque estoy bien, y muchas veces lentamente avanza, y cuando uno llega al síntoma es porque ya se ha perdido un montón de oportunidades de acceder a un tratamiento, y a esto que usted bien decía, tasas de curación pero muy óptimas. Sí, totalmente. Ahora, en el caso de que el tumor avance,
Primero es donde aparecen los síntomas, que puede ser dolor abdominal o cambios en la forma de ir de cuerpo. Puede haber alguna visión de sangre en las heces, puede haber anemia, disminución de peso. Bueno, todos esos síntomas en general ya son tardíos, ¿eh? Sí. Y esto probablemente el tumor se haya extralimitado del colon. Ya puede haber compromiso en órganos vecinos, ganglios, e inclusive lo que se conoce como metástasis, que habitualmente el primer lugar donde asientan es en el hígado, porque es el lugar donde irriga toda la parte esa del colon. Entonces, en ese caso ya la sobrevida, estamos hablando de sobrevida que no supera el 10%. Ujú. Entonces, Doctor, la también cuando... importancia de la... Sí. No, le quería preguntar respecto a un tema que se me vino recién a la cabeza. Cuando uno habla de cáncer en general, uno siempre especula con que no, en mi familia no hay antecedentes, o si los hay, bueno, eso genera tal vez un poco de preocupación. Entonces, en el caso del cáncer colorectal, ¿es importante el antecedente familiar de este tipo de cáncer y que esto pueda llevar a una consulta antes de los 50 años? Bueno, otra buena pregunta. De todos los tumores que estuvimos hablando, Sí. solo un cuarto de esos tumores tienen antecedentes en la familia de cáncer de colon. Para que se entienda que la gente no crea que si no hay antecedentes en la familia no hay posibilidades. Y de los que tienen antecedentes, todos aquellos que tengan antecedentes familiares directos, esto quiere decir padres, hermanos, hijos, hijos, en el caso de hijos obviamente no es de arriba de 60 años, pero si un hijo se le diagnostica, inmediatamente los padres tienen que hacer. Si hay un antecedente antes de los 60 años, los controles deberían ser a partir de los 40 años y cada 5 años. ¿Mm? Perfecto. Y por supuesto, y le pregunto del otro lado del escritorio dentro del consultorio, los médicos generalistas, los médicos clínicos que por ahí atienden las consultas generales de la población, ¿tienen incorporada la idea de, bueno, llega a esta edad, sería importante que hagas este estudio y a partir de esto ver si es importante hacer la interconsulta con el especialista? ¿Está incorporado en el sistema? Otra buena pregunta. Es relativo. Algunos médicos sí y lamentablemente muchos médicos no. Entonces, el mensaje es, si no tenés ningún síntoma, ¿para qué te vas a hacer el estudio? Claro. Pero bueno, eso estamos tratando de justamente tomar conciencia. Va a llevar tiempo. Creemos que muchas de estas cosas, bueno, ahora logrando iluminar monumento y todo, esperamos hacer un poco más de impacto en la sociedad, pero el impacto se logra con el fallecimiento de un famoso, o cuando aparece un tumor en alguien conocido. Lo vivimos con Federico Val hace poco. Sí. Murió el actor de Pantera Negra, y eso realmente es cuando hace ruido. Le apareció un pólipo cáncer a William Smith. Entonces ahí realmente es donde empieza a hacer ruido, la gente se empieza a cuidar más. Lo que pasó, por ejemplo, con la hija de Ricky Sarcani, Sí. el fallecimiento de la hija de Ricky Sarcani, de un tumor que es prevenible, porque en realidad aquella mujer que se controla el cuello del útero y previene el HPV, el virus que lo causa, no debería pasar. Pero bueno, y ya ese fallecimiento lleva a tomar conciencia en las mujeres que deben controlarse. Bueno, todo eso lamentablemente, con el fallecimiento de alguien, a veces
se logra hacer más ruido para que la población tome conciencia. Exacto. Y bueno, justamente ustedes como sociedad científica, junto al Instituto Nacional del Cáncer, que depende del Ministerio de Salud, y otras sociedades, están trabajando en esta fecha para poder visibilizar aún más. Ustedes ya nos contaba que se va a estar iluminando, pero quienes quieran profundizar, quienes quieran consultar, quienes quieran investigar sobre este tema, porque tal vez hay un antecedente en la familia, ¿qué recomendación le damos? La recomendación es la consulta con el médico. Uh-huh. ¿Sí? Puede ser un médico especialista, un gastroenterólogo, bueno, mejor aún. Obviamente que por ahí no hay gastroenterólogos para todo el mundo, o sí, pero lo ideal sería la consulta con el médico y que él sugiera el estudio, porque nadie puede ir directamente y hacerse un estudio por voluntad propia, tiene que haber una orden médica. Claro. Así que todo aquel que esté en edad, es más, hay pacientes que directamente se los exigen el médico, y eso es lamentable, pero sucede y está bien. Pero sí, deben hacer controles. Por eso la consulta. A partir de los 50 años, si alguno de los que está escuchando no tiene estudios, y por más que no tenga absolutamente ningún síntoma y se sienta perfecto y no tome ninguna medicación y es una persona sana, lo que fuera, el estudio hay que hacerlo, ¿no? Por supuesto. Es mucho más sencillo sacar un pólipo con una colonoscopía que operar y hacer quimioterapia, y es absolutamente el polo opuesto, y no, la verdad que no tiene punto de comparación.